Buenas tardes, mis compañeros todos. Bueno, el día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre los parásitos del aparato digestivo. Empezando con lo que es la agenda, entra lo que es introducción, su clasificación, enfermedades de protozoos en los seres humanos, lo que es la sarcodina, que más adelante mis compañeros les expondrán junto con lo que es la amebiasis, su morfología, la acción patógena, de los parásitos, claro, signos clínicos y tratamientos, lo que son también la transmisión y manifestaciones clínicas. Bueno, en lo que es la introducción, los protozarios son organismos microscópicos, unicelulares, del grupo eucariota, con núcleo y citoplasma, los cuales viven en ambientes húmedos tanto en aguas saladas como dulces, siendo también parásitos de otros seres vivos. La reproducción puede ser asexual o sexual. Generalmente miden desde 10 a 50 micrómetros, pero pueden crecer hasta 1 milímetro y pueden ser vistos a través de un microscopio con facilidad. Los protozarios se clasifican en 3 tipos. El primero es el Rhizopodos o Sacordino, se puede llamar una de las dos, que pertenecen al grupo de los amebianos. Es un conjunto heterogéneo de protistas unicelulares desnudos o cubiertos por una teca o caparazón, que emiten pseudópodos, apéndices deformables y más o menos efímeros, formados por expansión de la superficie celular. Las amebas son parásitos intestinales que se desplazan por medio de pseudópodos y producen la enfermedad de la amebiasis, ya que en el colon del ser humano viven varias especies de amebas, pero la del género Entamoeba histolítica es la única capaz de atravesar la mucosa y destruir la pared intestinal. El segundo tipo es el mastigoforo, o también se puede llamar flagelados, ¿no? Que son el grupo de protozoos más antiguos que se caracterizan por la posesión de uno o más flagelos usados para su desplazamiento. Su forma de estas colonias son placas curvas, planas o de esfera hueca, además una envoltura gelatinosa que rodea cada célula. Los flagelados constituyen un grupo heterogéneo de protozoos con propiedades morfológicas variables caracterizados por la presencia de uno o más flagelos que dotan de movilidad al organismo. Y estructuralmente presentan las cualidades típicas de las células eucariotas. Y como tercer tipo tenemos la ciliofora, ciliados se puede llamar así, que son el grupo de protozarios con movimientos más rápidos, llegando a alcanzar hasta 2 milímetros de longitud. Y su estructura celular es compleja y organizada. Ellos aparecen rodeados de cilios y presentan una estructura interna compleja, los cuales se relacionan con citoesqueleto y centriolos. Los ciliados son uno de los grupos más importantes de protistas, comunes en casi todos los lugares donde hay agua, como los lagos, charcas, océanos y suelos. Pueden ser móviles o sésiles y la mayoría se alimenta de organismos pequeños como las bacterias, algas u otros protozoos. Una de sus características son que su superficie aparece cubierta de cilios alineados regularmente con los que se mueven de forma activa y veloz. La otra característica es que tienen 2 núcleos que son macronúcleo y micronúcleo, este último reservado para la reproducción sexual, que realizan esporádicamente. Y la última es la mayoría que realiza la fagocitosis, mediante la que se alimentan a través de una zona especializada, hundida, llamada citostoma, que es decir, boca celular. Bueno, ahora les daré el pase con mi compañera Verónica Zulueta. Muchas gracias. Hablar de las enfermedades protozoos en los humanos. Estos 3 tipos de parásitos que tenemos, que vamos a hablarles, que son del aparato digestivo, tenemos la sacordina ameaba, que es la enfermedad de la amebiasis, el mastigoforo, que son flagelados, la enfermedad de este es la giardis y la tricomoniasis, y luego tenemos a la ciliopora, que son los ciliados, y su enfermedad es la balantidiasis, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre la sacordina ameaba, ¿no? ¿Qué es la sacordina ameaba? Son trofozoitos que tienen formas inconstantes, su movimiento se realiza por pseudópodos, que también sirven para capturar las partículas alimenticias y a la vez la materia de desecho, ¿no? La multiplicación tiene lugar por fisión binaria en quistes trofozoitos y presentan un ciclo biológico directo y poseen pocos organelos y no poseen una forma definida del cuerpo. Son parásitos de vida libre.
En lo que es la sacordina, como les dije, bueno, es la superclase sacordina incluye los protozoarios cuyas formas adultas poseen prolongaciones ondulantes que parten de su cuerpo denominados pseudopos, ¿no? Pseudopos significa pseudo, que viene de falso, y podo de pie. La prolongación citoplasmática temporal de una amiba o célula amiboide que actúa en la locomoción, de la alimentación y que utilizan todos los individuos para capturar a sus presas. Esta es la clase que incluye, obviamente, las bien conocidas amibas, así como otras muchas formas terrestres, marinas y de agua dulce, ¿no? Los individuos de la clase sacordina, bueno, son asimétricos, tienen una simetría esférica, poseen relativamente pocos organismos y en este sentido son quizá los protozoarios más sencillos. Sin embargo, los esqueletos alcanzan una complejidad y belleza que realmente pocos animales sobrepasan, ¿no? Sus células aislados son ampollas que cambian de forma cuando se mueven. La formación de los pseudopodios se produce como respuesta a los estímulos químicos generados por los microorganismos que constituyen su alimento, de manera que dos pseudopodios engloban al microorganismo y lo introducen en una cavidad o vacuola, ¿no? ¿Qué son las entamoebas? Ahora les voy a hablar sobre las entamoebas histólica. Hay tres tipos de entamoebas, ¿no? Histólica, E. coli y gingivialis. Más les voy a hablar en este tema sobre la entamoeba histólica, que es patógena, ¿no? Pero primero, ¿qué es una entamoeba? La entamoeba es un género que comprende todas las amebas endoparásitas, ¿no? En un gran número de especies de este género, que son parásitos del intestino humano. En la fase de trofozoito, los miembros de este género se multiplican por fisión binaria, como les comenté. Todas las especies de este género, a la excepción de la entamoeba gingivialis, la entamoeba gingivialis, obviamente se da en la boca, ¿no? Presenta una fase quística, donde se produce de varias divisiones del núcleo. En la mayoría de las especies son el mismo número de divisiones del citoplasma, después del enquistamiento, ¿no? Como les dije ahora, ¿qué es la entamoeba histolítica? La entamoeba histolítica es un protozoo parásito anaerobio con forma ameboide. Es patógena para el humano y para los cánidos, causando amebiasis, incluyendo colitis amébica y absceso hepático. ¿Qué enfermedad es la que produce la entamoeba histolítica? Produce la enfermedad amebiasis intestinal, disentería amibiana y el absceso hepático, ¿no? ¿Cuál es la hábitat de la entamoeba histólica? Está en el intestino grueso, en el colon, en el ciego y en el recto simegoides. ¿Cuál es su morfología? La entamoeba histolítica emite pseudópodos basándose en el material protoplasmático locomotor. El trofozoito, su forma vegetativa es irregular o ameboide, ¿no? Presenta una membrana citoplasmática dividida en dos porciones. La externa, que es la iliana, transparente, casi sin granulaciones, llamada entoplasma. Y la interna es muy granulosa, que contiene los organelos celulares llamados citoplasma, ¿no? El núcleo es esférico, con una acumulación cromatina y pequeño puntiforme llamado endosoma, y mide de 20 a 40 micras de diámetro. Los trofozoitos son patógenos y contienen generalmente eritrocitos en su citoplasma. Luego tenemos al prequiste. ¿Qué es el prequiste? Es una forma de transición en un órgano redondeado o ovoide, de 10 a 20 micras de diámetro. Es inmóvil, o sea, no se puede mover, y una de las membranas quísticas en vía de formación sin inclusiones citoplasmáticas, ocasionalmente con cuerpos cromatoidales y la vacuola de glucógeno. Es el quiste. El quiste mide de 10 a 18 micras, es redondeado y posee una cubierta gruesa. En su interior se pueden observar de 1 a 4 núcleos con las características de las fases anteriores, ¿no? El quiste tetranucleado, esa es la forma infectante, el quiste es la forma infectante. ¿Por qué? Porque es la forma que ingerimos. ¿Y cómo ingerimos este quiste? Este quiste está obviamente en las aguas contaminadas, en las comidas están contaminadas, y es de esta forma que lo ingerimos, ¿no? En forma de quiste. ¿Cuál es el ciclo de vida de la entamoeba histólica? El ciclo de vida involucra al trofozoito, obviamente la fase de alimento del parásito. Ese vivo, es grande el intestino, y los quistes se pasan en el excremento del organizador, ¿no? Las personas son infectadas, como les dije, ingiriendo
quistes a menudo de vía oral, con comida o agua contaminada como materia fecal humana también. Los trofozoitos pueden destruir los tejidos del intestino, para amibas que infectan el tracto gastrointestinal humano. El trofozoito de Entamoeba histolítica se encuentra en la pared intestinal, donde se producen por división binaria. Los trofozoitos actúan en el intestino. En las materias fecales humanas pueden encontrarse trofozoitos quistes. Estos son ingeridos vía oral. Los trofozoitos son destruidos también por los jugos gástricos, ¿no? El quiste, al ser ingerido, sufre la acción de jugos digestivos, los cuales debilitan la pared y el intestino delgado y se rompen y dan origen a los trofozoitos con 4 núcleos. Los núcleos se duplican de 2 a 8, por lo que resulta un trofozoito metacíclico con 8 núcleos. En el colon o el núcleo se rodea de un citoplasma y resultan 8 trofozoitos pequeños que crecen y se multiplican por división binaria. Podemos hablar un poco del diagnóstico. Se pueden hacer obviamente un examen directo fresco con la amiba fresco o el contenido rectal en la materia obteniendo con un raspado de bordes ulcerosos. También obviamente se puede hacer pruebas serológicas, cultivos e inoculaciones y inmunofluorescencia directa, verificación del cumplimiento. En las pruebas serológicas tenemos obviamente los 3 tipos de frascos, donde vas a poner de las heces por 3 días seguidos y luego llevar al laboratorio, ¿no? ¿Qué podemos, unos tipos de medidas profilácticas durante el lavado de frutas y verduras, el tratamiento de agua que se consuma, el aseo personal, o sea, lavarse las manos cada vez que de cada acción, y también la prevención de contaminación de los alimentos, ¿no? Eso es lo que les he podido hablar sobre la entamoeba histólica. También tenemos, como les dije, la entamoeba E. coli, que obviamente es casi similar a la entamoeba histólica patógena, pero tiene obviamente tipos, características obviamente diferentes, ¿no? Ahora les voy a pasar con mi compañero James para que les pueda hablar sobre la acción patógena y también sobre los signos clínicos y su tratamiento de estas amebiasis, ¿no? Muchas gracias, Miss. Muchas gracias, compañeros, por haberme escuchado. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad yo le voy a exponer sobre la acción patógena. La acción patógena es la capacidad que tienen los parásitos para poder arrastrar a los bacterias y virus hacia los tejidos. Y al realizar esto generan enfermedades y daños en el organismo. Como un ejemplo tenemos a la lesión amibiana en el colon, las amibas en el tejido y también tenemos las úlceras. También le voy a hablar sobre signos clínicos y tratamiento. El 90% cursan asintomáticos, o sea, el 90% de los parásitos son casi asintomáticos, o sea, no tienen tantos síntomas, pero la gran causa que más ha matado a las personas son la disentería amebiana y el absceso hepático amebiano. En raras ocasiones estas enfermedades afectan al pulmón, al corazón o al cerebro. Ahora hablaremos sobre sus signos clínicos. En caso de la disentería amebiana tenemos unos signos como, por ejemplo, diarrea con sangre y moco, dolor abdominal. También tenemos la ausencia de fiebre o una fiebre moderada, como que también tenemos signos de deshidratación. En caso de los absceso hepático amebiano tenemos como son la anorexia, vómitos, cólicos, también tenemos alteración del estado general y como que unos escalofríos nocturnos, ¿no? Un diagnóstico. En el diagnóstico en disentería amebiana se puede diagnosticar haciendo el tratamiento llamado trofozoitos. Este tratamiento, los trofozoitos móviles o quistes en heces. Este tratamiento consiste en hacer un examen a las heces. Mediante ese examen podemos determinar que si tienes o no el virus. En el caso de absceso hepático amebiano, hacemos un tratamiento llamado hemoaglutinación indirecta. Esto consiste
en extraer los globos, hacer la prueba con los globos rojos y hacerlo contacto con el virus. Esto obtenemos un resultado y esto depende si tienes o no el virus, ¿no? Si, haciendo este tratamiento, haciendo este diagnóstico. En tratamiento de la disentería amebiana, si en caso que tienes quistes, no es necesario que lleves tratamiento, pero de lo contrario, si tienes eso o más síntomas, tienes que aplicar los siguientes medicamentos. El tenidazol, en caso de el tenidazol es mediante la vía oral, o sea, se ingiere mediante la vía oral estos medicamentos. En niños son 50 miligramos por kilogramos, en adultos son 2 gramos por 3 días, y en el absceso hepático amebiano es de 5 días. El metronidazol también se consume en vía oral. En los niños es 45 miligramos por kilogramos por día, en adultos es 1 gramo por 3 días, y en el absceso hepático amebiano son de 5 a 10 días. Gracias. A continuación le paso con la compañera. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre los mastigoporos flagelados. Estos son un grupo heterogéneo de protozoos. La característica principal es la presencia de uno o más flagelos largos en el cuerpo, en una o en todas las fases de su ciclo de vida. Los flagelos le dan movilidad, le capturan el alimento y les sirve como receptores sensoriales. Con respecto al estilo de vida, ¿no? Es diversa. Hay especies de flagelados que van a formar colonias que pueden llegar a albergar más de 5.000 individuos, como también van a haber otros de una vida solitaria, libre y sedentaria. Con respecto al cuerpo celular, suele ser de forma definida, que puede ser oval, alargado o esférico. Presentan un núcleo simple ubicado en el centro y se reproducen mediante fisión binaria longitudinal. Los flagelados que causan enfermedades son considerados parásitos del ser humano, los cuales nos pueden causar enfermedades como la tricomoniasis, giardiasis, chagas y entre otros. En su ciclo de vida, ¿no?, se puede observar 2 estadios. Los trofozoito, aquí va a tener una forma, la forma va a ser de lágrima, ¿no? Va a presentar aproximadamente 8 flagelos y tiene en su interior 2 núcleos celulares y van a llegar a medir unas 13 micras. También en la siguiente fase, que es el quiste, ¿no? Aquí nos dice que van a medir 12 micras aproximadamente, van a tener una forma ovalada y tienen una pared muy resistente que los va a proteger de las condiciones adversas del medio externo. Asimismo, nos va a presentar aquí entre 2 o 4 núcleos. También nos dice, ¿no?, que hay otro tipo de clasificación que lo consideran como sarcomastigopora. ¿Por qué? Porque algunos van a poseer los flagelos en ciertas fases de su vida y otros van a pasar por una fase ameoboide. Tienen una estructura de una célula eucariota, además es membrana ondulante, axosticlo y citoplasto. También voy a hablar sobre la Giardiasis lamblia. ¿Qué es la Giardiasis? La Giardiasis es una enfermedad diarreica infecciosa causada por un parásito unicelular microscópico llamado Giardia lamblia. La Giardia lamblia, ¿no?, es un protozoo flagelado que tiene la forma de pera, lo cual nos va a causar muchos síntomas gastrointestinales, ¿no? Es una enfermedad protozoaria del duodeno y del intestino delgado. Este parásito está protegido por una cobertura exterior que le permite sobrevivir fuera del cuerpo y en el medio ambiente por largos periodos. Y esto se puede transmitir, ¿no?, a través del contacto oral fecal y a través de aguas contaminadas por las heces. Su periodo de incubación va a ser de 1 a 2 semanas aproximadamente. La reproducción es por visión binaria, en la que se da la duplicación del ADN, seguida de una división de citoplasma, lo cual van a dar lugar a 2 células hijas, ¿no? También nos dicen que, de acuerdo a los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades, la Giardia lamblia es uno de los parásitos intestinales más comunes del mundo y es más predominante en los países en desarrollo, ¿no?, donde las infecciones están asociadas con unas malas condiciones sanitarias, un pobre control en la calidad del agua y el hacinamiento. En su ciclo de vida, este parásito de la Giardia lamblia se va a dar en 2 fases. La primera, que puede ser de forma vegetativa, llamada trofozoo, ¿no? Aquí va a ser la forma activa dentro del cuerpo, ¿no? Y otra fase que es de una forma resistente, que es llamada quiste, ¿no? En esta fase es la fase de reposo, que va a permitir que el parásito
sobreviva fuera del cuerpo y es la forma infectante, ¿no? En la que la ingesta de 10 a 100 quistes, ¿no?, inician la enfermedad. Ahora, la infección va a comenzar cuando se consume estos quistes a través de los alimentos o del agua contaminados. Y va a haber un proceso, ¿no?, en donde que el ácido del estómago va a activar a los quistes y ahí se van a liberar los trofozoos. Estos, ¿no?, se van a unir al revestimiento del intestino delgado y se van a reproducir, ¿no?, y se van a formar quistes en la parte más baja del intestino y entonces pasan a las heces, las cuales van a ser expulsadas. El parásito se van a unir al revestimiento del intestino delgado y se van a reproducir, ¿no?, y se van a formar quistes en la parte más baja del intestino y entonces pasan a las heces, las cuales van a ser expulsadas. El parásito podría transmitirse directamente de persona a persona mediante el contacto con heces infectadas, o también indirectamente a través del consumo de alimentos o aguas contaminadas con heces que contengan quistes. Doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes con todos, mi nombre es Jennifer Yamauchi Saona, quien les hablará sobre la morfología y acción patógena. La morfología es un protozoo no invasivo microaerofílico. Reside y se multiplica por división binaria en la superficie de las primeras porciones del intenso delgado a un pH ligeramente alcalino. Presenta dos formas como el trofozoito y quiste. Existe evidencia genética y epidemiológica y es periforme. Sabiendo eso, pasaremos a la acción patógena. La acción patógena es un mecanismo traumático irritativo sobre las células intestinales. Tiene el tamaño del inóculo, está bloqueado de la superficie mucosa intestinal, es una invasión de la mucosa y submucosa intestinal. Tiene irritación mecánica en las vellosidades a través del disco succionador. Su alteración de factores inmunológicos del huésped, tenemos a la reducción de la concentración de sales biliares y por último su competencia por los sustratos nutritivos del huésped y la alteración de la motilidad. Con esto muchas gracias por su atención. Les pasaré con mi compañera Kimberly. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablarles sobre la transmisión y manifestaciones clínicas. La transmisión es fundamental, fecal, oral, directa por contacto con personas o animales infectados por el virus Giardia, por contacto con superficies contaminados, ya sea mantas o picaportes, a través del agua o de alimentos contaminados por las heces de una persona o animal infectado, puede contaminar los alimentos o el agua. Ahora le hablaré de las manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas: incubación de 12 a 19 días. Dolor abdominal en el epigastrio. Se define como un dolor intenso en el epigastrio y el hipocondrio. Heces fétidas. Son heces de muy mal olor. Diarrea explosiva. Son heces acuosas, sueltas y exceso de gases que son expulsados con fuerza y ruido. Puede flotar. Meteorismo. Es debido a un exceso de gas dentro del intestino. Náuseas. Flatulencias. Molestia debida a la acumulación excesiva de gases en el aparato digestivo. Los niños dejan de comer. Vómito. Palidez de tegumentos. Borborismo. Ruido intestinal producido por el movimiento de los gases líquidos. Talla baja. Ahora le hablaré sobre el diagnóstico y el tratamiento. Su diagnóstico: presencia de trofozoitos o quistes. Examen directo en fresco. ADN de Giardia en materia fecal. Coproantígenos. Coproparasitológico. Examen directo al fresco. Examen seriado una o varias muestras. Examen más invasivos. Cápsula de Beal.
sondeo duodenal, ELISA en deposiciones, el PCR Yardia, alto costo, estudio contenido duodenal. Ahora le hablaré sobre el tratamiento. Furazolidona. El furazolidona es un nitrofurano que ejerce acción contra los gérmenes. Nifursida. Emazol. Nifuroxacida. Es un antiséptico indicado en diarreas agudas. El tinidazol es un medicamento para infección por protozoos. Metronidazol, ornidazol, secnidazol, albendazol. ¿Qué es el albendazol? Se indica para la eliminación de todo tipo de parásitos. Nitazoxacina. Mebendazol. El mebendazol se usa para tratar varios tipos de infecciones por lombrices. Ahora le daré pase a mi compañera Angie. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Cernaque Panacle Angie Stephanie y el día de hoy yo les voy a hablar de los cilioforos, que es su nombre científico, más conocidos como ciliados. Estos son los principales protistas, fueron los primeros eucariotas en aparecer. De estos hay aproximadamente 3.500 especies ya descritas. Normalmente habitan en las aguas, como son los ríos, los lagos, etc. Su reproducción es asexualmente por mitosis o por fisión binaria, aunque también se reproducen por la conjugación. Los ciliados pertenecen al grupo de los alveolados, ya que contienen pequeñas vesículas adheridas interiormente a la membrana celular, que mantiene la forma de la célula. Es por ello que los cilioforos agrupan protozoos que se movilizan mediante los cilios, los cuales se presentan en filas longitudinales que recubren toda la célula, aunque en algunos grupos solo se observan cilios en una región limitada del cuerpo celular en torno al citoplasma. En algunos casos los cilios aparecen agrupados en tufos o mechones llamados cirros. Las principales características de los cilioforos son que tienen dos núcleos, que se llaman el macronúcleo y el micronúcleo. La mayoría de estos cilioforos realiza la fagocitosis, mediante el cual se alimentan. Casi todos los ciliados poseen una boca celular llamada citostoma. Su superficie normalmente aparece cubierta de cilios alineados regularmente. A continuación les voy a hablar de la morfología de un cilio y para ello voy a nombrar parte por parte y les voy a dar una breve descripción. Empiezo con la vacuola contráctil, que son las que recogen y expelen el agua de la célula para mantener la presión osmótica y una cierta función para mantener el equilibrio iónico. Estos tienen a menudo forma de estrella de las que salen los conductos radiales, y es por ello que en imagen podemos ver dos de ellas. La vacuola digestiva. Aquí se produce la digestión de sustancias nutritivas. Una vez digeridas pasan al interior de la célula y los productos de desecho son eliminados hacia el exterior. Por tercero tenemos al macronúcleo, también llamado núcleo vegetativo. Aquí se da el ADN. Este es el núcleo más grande encontrado en el citoplasma celular de protozoarios. Su principal función es el metabolismo. El micronúcleo es el cuarto, en el que vemos que su función exclusiva es la reproducción sexual de estos seres, pues que se lleva a cabo, aunque más frecuentemente se multiplican por reproducción asexual. El citoprocto, que es el quinto, aquí se realiza la eliminación de los residuos no digeridos en las enzimas digestivas a través de la exocitosis, que así lo denominamos. Es por ello que se le conoce también como ano celular. El sexto es la citofaringe, pequeño canal que comunica la superficie con el protoplasma en algunos organismos unicelulares y que funciona en los ciliados como una especie de garganta. El séptimo es el citostoma. Esta es una abertura por donde entran las partículas alimenticias de las células con la membrana resistente especializada para el procedimiento de la fagocitosis. A continuación y por último es los cilios. Los cilios son estructuras que pueden moverse y permite el desplazamiento de diversos fluidos y partículas. Por ello tiene una gran variedad de funciones, entre las que se encuentra el movimiento, el arrastre, la adherencia, la alimentación. El movimiento de estos cilios está coordinado con precisión y la impresión que produce se asemeja a las ondas que el viento provoca en un trigal. A continuación les voy a hablar de su forma de nutrición. Los cilios son muy variados en sus hábitos alimentarios. Algunos son protistas o invertebrados pequeños. Muchos comen algas o diatorneas. También algunos
comen lo que son las películas de las bacterias y unos cuantos parásitos saprofitos. En casi todos los ciliados, la ingestión restringe a un área especializada que contiene el citostoma o boca celular. Las vacuolas digestivas se forman aquí en el citostoma y circulan por el citoplasma conforme se desarrolla la digestión. Sin embargo, hay una serie de estructuras asociadas al citostoma por los diferentes tipos de alimentación que existen. Existen varios tipos de ciliados, pero el que es el patógeno, voy a poder hablar del ser humano, es el Balantidium coli, que produce la enfermedad de la balantidiasis. El agente etiológico de este es como lo hemos dicho, el Balantidium coli, que es el protozo de mayor tamaño que causa invasiones en el ser humano. Es un parásito ciliado que se presenta en forma de trozofoitos o quistes. Tiene un ciclo vital muy simple, empezando por la ingestión del quiste, la desenquistación, el trofozoito, la fisión binaria transversa, la enquistación otra vez y el quiste de forma invasiva en el ser humano. La patogenia de esta enfermedad es que los trozofoitos excretan enzimas proteolíticas, lo cual favorece la invasión del parásito y causa formación de úlceras y focos de necrosis, haciéndonos así daño a nuestro organismo. El hábitat y la vía de transmisión de este parásito es que el Balantidium coli principalmente se encuentra en el ganado porcino y por eso se transmite por vía fecal oral tras el consumo de alimentos contaminados por las heces humanas o porcinas, que lo podemos encontrar en lo que es los alimentos. La morfología del Balantidium coli, este parásito se presenta en dos fases, el cual es el trofozoito y el quiste. El trofozoito tiene la forma ovalada con promedio de longitud de 30 a 150 micras aproximadamente y de ancho 40 a 50 micras. Se encuentra rodeado de cilios. En su citoplasma destacan los dos núcleos. Aquí también están las dos vacuolas contráctiles que se encargan de regular la presión osmótica del parásito. También ahora voy a hablar de lo que es el quiste. El quiste tiene la forma más redondeada. Su diámetro es a partir de 40 a 60 micras aproximadamente. Tiene el doble de membrana gruesa. Este quiste es eliminado hacia el exterior. Es resistente al medio ambiente y se infecta por vía oral y al salir destruye todo nuestro organismo. El cuadro clínico de esta enfermedad es que mayormente es asintomática, pero también se dan los sintomáticos y para ello está el cuadro sintomático leve, el agudo, el crónico y el extraintestinal. Voy a hablar primero de leve, que es el más frecuente. Se manifiesta por aparición de diarrea, que es sin sangre en las heces, que puede alternarse con estreñimiento. El agudo es la diarrea ya con moco lleno de sangre, que sale por el recto, dolor abdominal, náuseas, vómito, cefalea. La evolución de esta puede ser muy fulminante. El crónico es la forma leve no tratada y se puede evolucionar a crónica, manifestándose por la pérdida del apetito, la diarrea episódica, la cefalea, la anemia por déficit de hierro y la pérdida de peso. Y por último está la extraintestinal, que se presenta esporádicamente en forma de apendicitis, incluso de vaginitis, de metritis, cistitis o neumonía, en el caso como es grave, ¿no? De ahí vamos a poder ver lo que es el diagnóstico de la balantidiasis. El diagnóstico se establece a base de la identificación de los quistes y otros trofozoitos del Balantidium coli. Y para esto tenemos que hacer un estudio microscópico de las heces recién obtenidas. Y esto lo hacemos en un laboratorio. Habitualmente es recomendable realizar múltiples estudios de intervalos de unos días, ya que el parásito es expulsado en el tiempo y su cantidad es variable. Puede estar indicado, uno de los exámenes es la rectoscopía, la colonoscopía, con el objetivo de descartar otras patologías también que se van evolucionando y que nos causan mucho dolor y sangre en las heces también, lo cual debe tomarse la muestra inmediatamente del intestino grueso para el estudio histopatológico. Es así que ahora les voy a hablar por último del tratamiento. Para tratar este parásito debemos seguir las indicaciones médicas que nos dan para evitar lo que es la gravedad y llegar a
episodios fulminantes. Y lo primero que debemos hacer es que nos receten la tetraxiclina de 500 miligramos y debemos tomarla 4 veces al día durante 10 días. Metronidazol de 750 miligramos 3 veces por día durante 5 días y el iodoquinol de 640 miligramos 3 veces al día durante 20 días. De esta forma es que podemos lograr curarnos de este parásito. Incluso no es tan grave si lo tratamos, pero si no lo tratamos pues puede llegar incluso, en un caso más grave, a ser mortal. Eso es todo por el día de hoy. Le damos muchas gracias.